El recorrido por Casa Mur permite conocer las formas de vida de los habitantes del Sobrarbe en los últimos siglos. Actualmente el confort y la funcionalidad han invadido espacios como la saleta, los dormitorios o la cocina, pero manteniendo la solemnidad de los salones o el encanto de la cocina antigua. En un recinto de más de 1.200 metros cuadrados, presidido por torres defensivas, con unas incomparables vistas al Valle de la Fueva. Casa Mur es uno de los ejemplos más característicos de casa fuerte aragonesa. Conserva intacto todo su valor histórico y artístico y las funciones domésticas propias de una vivienda que se autoabastecía. Sus habitantes elaboraban aquí su propio pan, vino o aceite, cuidaban sus rebaños y extraían agua del aljibe. Y de todo ello se conservan huellas aquí, en esta casa. Venid. Hola, Quino. ¿Qué tal, Buenos Ana? días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Pues encantados de saludarte y de venir aquí a Casa Mur. Oye, ¿desde cuándo vives aquí? Yo desde siempre. ¿Desde siempre? Siempre, sí. O sea, que esta es tu casa familiar. Desde luego, sí. ¿Y la casa es todo esto que vemos? Todo. Pues en superficie, pues como 500 metros y superficie útil habitable, 1.200 metros cuadrados. ¿Cómo se vive en una casa con señalización turística? Hombre, se vive muy bien, ¿eh? Nos encanta enseñarla, contarles cómo es la casa, de qué año viene, cómo han sido las obras, todo. Lo primero que vemos en esta puerta, esta inscripción. No es el DJ Moore, ¿eh? ¿No es el DJ Moore? Don Joaquín Moore. Viva. Exacto. Con B, las dos. Hombre, sí. Bueno, ¿Es el fundador de la casa? No, porque la casa la hicieron primero los Pérez. Simplemente es el que mandó cambiar la carpintería, entonces el que vivía allí era Joaquín Moore. Aunque era muy fácil que fuera Joaquín Moore porque ha habido 8 generaciones seguidas de Joaquín Moore. Bueno, pues nada, hay que seguir marcando la puerta. Muy bien. Con otros nombres. Si Sí, me invitas, podemos pasar, por fenómeno. supuesto. La casa fue fundada en el siglo XV por la familia Pérez y de esa época datan las torres defensivas. Las construcciones que completan el recinto son ya del siglo XVII, cuando el conjunto pasa a llamarse Casa Mur. Un arco de piedra de medio punto da acceso al patio, conformado por las distintas edificaciones. Bueno, Quino, ¿qué es todo esto? Vaya patio. Lo primero que se construyó fue la parte sur de la casa. ¿Sí? Con esta torre. Esto data de finales del 15, principios del 16. Creemos que sobre el 1605 o algo así se acabó de construir esta torre. Después la casa se fue agrandando hacia el oeste y se hizo también esta torre a mediados ya del siglo XVI. Que esa es torre defensiva, ¿no? Sí. Ahí tiene un matacán. Las pilleras, saeteras y demás. Que era una zona conflictiva. Sí, Aquí bueno, porque había bandoleros el siglo XVI sí hubo una crisis muy grande, mucha gente se tiró al monte, al bandolerismo, y entonces las familias pudientes pues se protegían. Pues, se protegían con una torre y demás. También había pequeñas invasiones francesas, aunque a lo mejor quizá tampoco las utilizaron tanto defensivamente. A lo mejor igual fue era para lucir un poco. Un poquito de prestancia y de prepotencia, torres. claro que sí. Bueno. Sí. Y luego ya se fueron haciendo el resto de los edificios secundarios, que ya fueron más para cuadras, para guardar los senos, el grano, para la explotación agrícola ganadera, digamos. Claro, porque esta casa, aquí podían vivir 20 personas. Sí, pues porque por lo menos vivirían 3 generaciones, hijos, padres y abuelos, más algunos hermanos de los padres, más gente que les ayudaba en la huerta, con los animales y demás, pero para vivir 20 personas seguro. Claro. Hombre, estas casas intentaban ser autárquicas, o sea que no necesitaban nada de fuera, lo que nos gustaría a nosotros a nivel pues ahora, sí. pero por desgracia no podemos. Pues tenía la prensa de vino, después tenía pues aljibe de agua, para que no tuvieran que salir del recinto en caso de asedio. Detrás del depósito de agua tenían el depósito de cal. La cal era un elemento pues para blanquear a nivel sanitario por ahí, claro. muy importante. Después, pues bueno, en el reposte donde se guardaban las conservas y demás, pues tenían las pilas de aceite y demás. O sea que también hacían aceite. También, sí. El horno de pan. Hacían el pan. La matacilla. Claro, eso desde luego aún perdura, aún seguimos haciendo la matanza. Más como una fiesta familiar. Bueno, ¿y esto que hay aquí, en mitad del patio? Esto está donde yo lo he visto siempre más o menos, era el abrevadero de ganado, de los caballos. Sí, de las caballerías. Y veo que tienes peces de colores. Sí. Como tenemos mucho que recorrer. ¿Esta sería la vivienda principal? A la vivienda principal, donde reside la familia, entramos por este portón de madera que atestigua por quién y cuándo fue hecho. Don Joaquín Moore, 1851.
En la dovela central del arco de piedra se ha colocado una reproducción del escudo de armas de los Moore. Pues adelante, ¿no? Entramos. Pasa. Este es el zaguán. Sí. Espectacular, el empedrado del suelo. Nosotros creemos que la entrada original, aunque no sabemos bien por dónde, si entrarían por el sur o entrarían por el oeste. Y por la vistosidad, me imagino que sería el patio de entrada de la casa. La bóveda, no sé si es la única o no de la casa, pero desde luego es espectacular. La casa está montada sobre 5 bóvedas paralelas. ¿Otro pozo? ¿O no es un Sí. pozo? No, no es un pozo. ¿Qué es? Es lo que llamamos aquí un pila, pero es como un pequeño aljibe para el aceite. ¿Ve otro escudo ahí? Sí. Que no tiene nada que ver con el de fuera. Como habíamos comentado antes, al ser la parte más antigua de la casa, este es el escudo original de los Pérez. Las 3 peras de Pérez, que son los que hicieron realmente la casa, las torres, los que primero vinieron a morar aquí. Si la casa la fundaron los Pérez y después es propiedad de los Moore, de la familia Moore desde el siglo XVII, principio del XVII. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo cambió de Pues, nombre? aquí vivía en el principio del XVII Jorge Pérez III, que además se apodaba o autoapodaba el Magnífico. El Magnífico. Pero no tuvo descendencia. Ah. Entonces su hermana se había ido a casar a la comarca, al condado de al lado, al condado de la Ribagorza. Al no tener hijos Jorge, pues su sobrino, el hijo de la hermana que se había ido a casar con Pedro de Moore, su hijo vino aquí a heredar sobre el 1620. Y desde entonces pues se llama Casa Moore y están viviendo los Moore aquí. Me imagino que por ahí ya subimos hacia la casa, a lo que es Sí. la vivienda. Vamos para allá. Un lugar destacado del distribuidor es esta ventana con bancos de obra a ambos lados. Se las conoce como festejadoras o cortejaderas y veremos varias durante el recorrido por Casa Moore. Nos permite comprobar también el grosor de estos muros de piedra. ¿Y por aquí a dónde vamos, Quino? Pues mira, vamos a la antigua cocina, a la típica cocina del 19 aragonesa. Tremendo, con el fuego aquí en el medio, Exacto, ¿verdad? sí. Esto recuerda lo que es la vida alrededor del fuego, el fuego en el centro y toda la convivencia, todo alrededor. Las cadieras, las mesas, Ah, claro, estas se bajan las bajan. mesas para comer. Las cadieras son tan anchas que serían bastante incómodas para sentarse porque no te llegaría la espalda a la pared, eran Claro. para poder dormir en ella. Es verdad. Claro, como la habitación está bastante más caliente que otras, pues aprovechaban el calor del día para dormir un poquito más caliente por la noche. La chimenea tiene un tiro estupendo, ¿no? Estas chimeneas troncocónicas siempre hacían un poquito de humo, es verdad, ¿eh? Sí, Lo ¿tú que- recuerdas este fuego encendido? Sí, ¿Se lo habéis- sí. Nosotros Sí, hacíamos ¿no? antes las matacías, los mondongos y para eso hacíamos aquí. Bueno, habéis mantenido hasta... ¿Cómo se llama? Cremayo. Cremayo. Había en todas las cocinas y después tenía un sistema de argollas, como digo yo, que es el mando de la vitro. Cuanto más para abajo, pues lo acercabas más al fuego y más calor. ¿Esto es una salida al exterior? Sí, y también aquí había un paso para entrar a la torre. Lo que tenemos aquí son unas vistas del patio estupendas. Sí, esto estaba cerrado, por poder meter aquí un sitio para poder leer un ratito en verano, estar tranquilo, pues con una vista así del patio, pues Hombre. la hicimos, sí. ¿Y estas barandas que habéis colocado? Pues mira, esta es aprovechando la antigua carpintería de lo que es nuestra casa, que es del enebro, El enebro. y la hicimos así. ¿La visita por dónde continúa ahora, Quino? Vamos hacia la parte de nuestra casa. Vale, vamos para allá. Vaya puerta, ¿no? Sí, son las puertas, vamos, no originales de la casa, pero sí son del siglo XVIII. Sí, las pinturas, lo que pasa que, bueno, estaban con un montón de capas de pintura encima y las decapamos y quedaron las originales. Entonces esta ya es vuestra vivienda. Sí, aquí es donde una sala de estar. La llamamos, nosotros siempre la hemos conocido como la saleta. ¿La saleta? Sí, hay un salón más grande que es la sala y está... La saleta. Siempre se lo hemos dicho saleta, sí. Oye, qué bien aquí con el fuego. Hombre, le da un poquito más de vida y de calor. Cuéntame, ¿esto está recuperado? ¿Cómo se ha hecho? Porque veo aquí paños de piedra. Antes la cocina estaba, digamos, hacia el norte y 3 dormitorios hacia el sur. Y lo cambiamos un poquito y pusimos la cocina para estar más cerca de la saleta y más cerca también de la terraza. O sea que al tener tanto espacio, Sí. pues habéis cerrado un poquito para acotar como un apartamento. Pues sí. Bueno, pues la cocina será Esta por es- espacio, ¿no? Sí, bueno, hemos intentado que fuera
pues similar a la de antes, pues con baldosas, con armaritos de madera, como la que yo había visto siempre en mi casa. Pero entonces, ¿este arco que hay aquí para pasar a la cocina? Copiando lo que hay en otras casas, pues lo transportamos de unas antiguas cuadras y los pusimos aquí para darle un poquito más de relieve a la cocina. Aprovechar como la material. chimenea también, nosotros teníamos cocina económica y bueno, pusimos una chimenea porque nos daba un poquito más de calor y de gusto. Sentarse aquí y ver el fuego pues siempre es una gozada. Pues sí, y vaya luego galería de niños guapos bueno, que tienes ahí, ¿no? sí, Toda la sí, familia. sí. Por aquí me decías que hay una terraza que Sí, supongo que mira, será podemos pasar. esta. Casi nada la terraza, pero sí parece un cuadro. Sí, desde luego, ¡Qué tiene visión! una vista impresionante. Magnífica. Cuéntame, Desde ¿qué es luego. todo esto? Pues esto es lo que es el Valle de la Fueva. Además es un valle aquí en el Pirineo un poquito atípico, porque es un valle muy abierto. Oye, ¿y esta balsa? El antiguo estanque para regar el huertecillo. ¿Cuántas personas vivís en Aluján? Sobre 20. 20. 20, sí. Bueno, hace 7 años vivíamos solo 2. El aumento ¿Lo de tenéis población. Sí, desde Habéis luego traído. está muy bien. Además, genial porque han sido todo parejas jóvenes que querían tener sus hijos en el mundo rural y se han venido de la ciudad y muy bien. Esa es la torre redondita que veíamos desde la entrada, ¿no? Por el Sí. otro lado. Esta es quizá la última que se... Que se hizo, sí. ¿Qué se Que hizo? quizá más que defensiva ya fue una cuestión ornamental. ¿Qué es esta zona de aquí? Pues ¿Eso es muro? Eso es muro de roda, sí. Y aún allí, si ves en ese espacio que hay allí de robles, ahí está la antigua casa de los Pérez. O sea, vinieron de ahí, De del allí monte. dejaron el monte, bajaron un poquito más al llano, supongo que por un aprovechamiento más agrícola-ganadero. ¿Continuamos? Vale, pasamos. Antes de seguir avanzando por esta enorme casa, venid a echar un vistazo a la despensa. Ocupa una sala circular anexa a la cocina, sí, dentro ya de la tercera torre del recinto que está integrada en la vivienda principal. Sin duda, sus gruesas paredes de piedra son perfectas para mantener los alimentos a una temperatura estable. Hola. Hola, Hola, ¿qué buenas. tal? Aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Es tu Muy bien. cuñado. Sí, es mi cuñado. Las familias de aquí, de la comarca, había una figura que se llamaba el Tión, que era el hermano del Hereu, el que se quedaba con todo, con la yo casa. conocía al Hereu, que era el primero, pues ¿no? El Tión era un hermano. Como las familias eran muy numerosas, normalmente pues uno lo mandaban al clero, otro al ejército, otro a estudiar a otro Sí. sitio, y al que tenía un poquito menor de luces, pues a ese lo dejaban en casa. Oye, lo que te ha dicho. No, y Entonces, trabajar, claro, y trabajar, y no, yo no hago Claro, más que no tenía trabajar derecho aquí. más que a la comida y a Nada poder más. dormir. Y nada, yo como mis hermanas se fueron las dos a estudiar, pues cogí al cuñado y lo tengo aquí de... Pues aquí a ratos libres Esa es la estudia, historia, y es verdad, estas casas se han mantenido por eso, en parte por los tiones. Y hombre, un poco de tío hago. Sí. Lo que pasa es que soy un tío privilegiado, estoy casado con su hermana, y entonces, pues bueno, y entonces me deja aquí, pues leer, mirar cosas, ¿no? entretenerme. Tienes acceso a los libros. También puedo alguna vez cosas por ahí. Sí, pero sí, sin que y piense haciendo mucho. ganado. No puedo pensar. Eso sí, mejor que no. Pero me permite irme de vacaciones y se queda a cargo de la hacienda. ¿Tú te quedas o te Si vas? no, yo me tendría que ir. Tengo que ir a soltar las ovejillas y demás, claro, pero luego claro, vuelvo el antes de campo que es os lo que vayáis y nos ¿Ya despedimos. te fías o Vale. no? Porque Vale. ¿Ya te fías? Sí, yo creo que te dejo en buenas manos. Bueno, Genial. pues venga, pues a ver. Venga, Pues vale, con Rafa. luego nos vemos, ¿vale? Venga, Hasta luego luego. nos vemos. Adiós. Bueno, pues estoy mirando un libro que es que además nos conecta con la historia de la mujer de esta casa, que es Los Navateros, de Severino Pallaruelo, porque el padre de Celia, que es mi suegra, es decir, la madre de Quino, de Paz y Sí. de Rosa, era navatero. ¿Es él? De las Puñas, es él, este es él. Anda. Y entonces bajaban, eran unos héroes, bajaban la madera desde la Espuña hasta el Mediterráneo. Sí, sí. Y luego subían andando. Un mundo de aventuras, pero también de tragedias. Oye, ¿y otros libros que tenéis aquí? Sí, porque esto conecta la historia del siglo XVI hasta ahora. Aquí había unos notarios, junto con un comisario de la Santa Inquisición, que fueron los fundadores de la casa, y estos son libros de capitulaciones matrimoniales, de herencias, de mojonaciones, como por ejemplo esto de Rañín y de Murillo. Esto nos ha permitido contar la historia desde el siglo XV hasta la actualidad. Que estoy viendo esa Ah, pintura ahí y... Pues estábamos sacando el yeso y apareció esta pintura. Esta pintura es del siglo XVII, es Santiago, y fue un descubrimiento y lo dejamos tal como está. Aquí hay una serie de leyendas, de anotaciones que también nos dan idea de la evolución de esta casa, ¿no? Sí, Aquí, un por ejemplo, hombre. hay un tal Sebastián Moore, que es el primer Moore que viene a esta casa, que se casa
con Josefa Pérez. Ahí hay un San Jorge, que también la descubrimos. Esta es la sorpresa de esta casa, que es una historia de descubrimiento. Este San Jorge, no con un dragón, sino con varios. Y bueno, hay otras. Aquí, por ejemplo, también se guarda este pistolón. Y aquí hay muchas historias. Hay historias de los bandoleros en el siglo XVI, en la época de Felipe II. Hay historias de maquis también, después de la Guerra Civil. Este es un armario de 1805. Este es las armas de los Moore. Aquí sale la cabeza de Moro, el botín de los cristianos contra los árabes. Es una cabeza que sale en el escudo de Aragón, sí, y en otras ciudades de España y de la corona de Aragón en el Mediterráneo, en Sicilia o Córcega. Y aquí está la cruz sobre el árbol, que representa pues cómo Dios vino en ayuda de Garci Jiménez, el rey del Sobrarbe, en su batalla contra los árabes. Fue en el siglo VIII. Esta cruz sobre el árbol es lo que da nombre precisamente a la comarca del Sobrarbe, sobre el árbol. ¿Pero esta sala qué es? ¿Un comedor? Sí, la sala de encuentro, de unión, sigue funcionando pues habitualmente, pues cuando estamos más de 8 personas, que es bastante, no es la sala donde se hacen las fiestas, las comidas, los banquetes, las cenas. Bueno, pues esta es la vida actual de una casa que poco a poco ha ido modificándose, respetando siempre la estructura, pero adecuándose siempre a los tiempos. A los tiempos. ¿Este suelo es original? Sí, este suelo es original, es muy curioso. Pero no son baldosas, no son baldosas, esto es yeso. Aquí se encierra pues el suelo, la piedra, sí, el yeso y luego la construcción de adoba. De adoba. Bueno, pues vamos a seguir viendo otros lugares de la casa. Por esta puerta de doble hoja pasamos a una antesala a la que se abrían 2 alcobas. Una reforma reciente ha unido ambas en un gran dormitorio. Un estrecho dintel de piedra conduce a otra habitación, donde duermen los niños. No dejéis de admirar las enormes vigas de madera del techo. Vamos aquí en este laberinto. ¿Pero dónde estamos, Rafa? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la torre. ¿Estamos en una de las torres? En una de las torres. Esta es una espillera y esa de allí también, dentro del sistema defensivo, para disparar las flechas contra el enemigo invasor. También tiene un cierto carácter de ostentación. Tú estás ahora encima de la madera. Sí. Porque esta torre, como todo, se va adecuando al tiempo y en el siglo XIX esta torre sirvió para ser el tujar. El tujar es, o el lagar en castellano, aquí es donde se pisaba la uva. Vale. La uva bajaba a una especie de depósito que hay aquí debajo y de allí va a las bodegas. Oye, lo que te acabo de ver es en una fotografía. Bueno, sí, este soy yo, esta es una de mis hijas, con los caballos. Con caballos, aquí, sí, bueno, porque la finca tiene pues caballos, es bastante amplia, sí, tiene vacas, todo, caballos, vacas, corderos, ovejas. Algo sí que se mantiene de ese espíritu de casa. Es que esta casa, yo creo que efectivamente es toda una leyenda desde que empezó hasta ahora. Entonces se ha ido adecuando el sistema defensivo de los Pérez a la economía autárquica de los Moore y poco a poco pues se ha ido adecuando. Esta torre, pues por ejemplo, ahora es habitable. Se hizo hace unos 5 o 6 años. Esta es la escalera que sube al dormitorio. Se ha intentado que toda la actuación de albañiles y pintores tuvieran un respeto absoluto a todo lo que nos han dejado y adecuarlo efectivamente al presente, ¿no? Ha quedado una sala estupenda, muy acogedora. Parte tiene la culpa, digamos, esta bóveda de piedra que tenemos encima y aquellos ganchos. Estos ganchos eran simplemente para colgar la carne o colgar los corderos o colgar los embutidos y esto, claro, o sea, no tiene otra misión. La escalera... Es una escalera hecha en barbastro. Muy ligera, muy ligera, para hacer el menos daño al conjunto, ¿no? Sobre esta sala se ha habilitado un acogedor dormitorio y un cuarto de baño. La estancia, dotada de suelo de madera, está presidida por 2 ventanas festejadoras a las que nos tiene acostumbrados Casa Moore. Un detalle, la pintura de la pared reproduce el escudo de los Pérez, la familia fundadora de esta casa. Entonces ya estamos en lo alto de la torre. En lo alto de todo. Rafa. Claro, y aquí, si quieres estar más tranquilito, pues bueno, pues aquí no te molesta nadie. Nadie. Ni el cuñado, ni la suegra, ni nadie. Los críos, claro, ni la mujer, ni es nada. Un sitio perfecto como para un pequeño despacho. Pues sí. ¿Con cuál escribes tú, Rafa?
Pues yo con lo que pasa es que tengo una especial admiración por los trastos antiguos, por la imprenta y las máquinas de escribir. Y esto es una vuelta al pasado y una vuelta al futuro permanente. Totalmente. No olvidarnos del pasado, pero pensar en el futuro, porque si no... Que es un poquito lo que habéis hecho en esta casa, ¿no? Sí. Con la restauración, con la decoración. ¿Esta la habéis llegado a usar? No, bueno, sí, un amigo mío que se llama Joaquín Sebastián sí que la puso en marcha y funcionó. De nuevo se repite aquí esta bóveda, ¿no? Es como alternativamente por las plantas. Ahí vuelve a haber arpilleras y luego ventanas también de ventilación. Y hasta, pues si quieres tomarte un té, pues nos podemos tomar un té aquí, pues porque no nos privamos de casi nada. Esto es una cosa de mi cuñado y de mi cuñada, de Lisa y Kino. Pues porque cuando esté arreglada la otra torre lo que queremos es hacer una especie de observatorio de estrellas y esto es el primer paso. Es verdad que hay otra torre que aún no hemos visto. Que es la que no está restaurada y que es la que queda pendiente, pues ya veremos a ver. Pero algo se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver perfectamente. Hay que salir de la casa. Hay que salir de la casa, ir al patio. O sea que vamos de torre a torre. La Torre del Este que acabamos de visitar es de mampostería y planta rectangular, con tejado de losa a dos vertientes. En sus muros podemos destacar las aspilleras defensivas. Vayamos ahora a visitar la segunda torre del recinto. Así que esta es la torre. Esta es la torre y arriba hay un escudo cuya leyenda está ya muy difusa, pero se puede ver Jorge Pérez III. Está borrado toda la señal que era el escudo y será Jorge Pérez III el que construyó esta torre, fundamentalmente lo que hay en el interior. El último Pérez. El último antes Pérez, de los efectivamente, antes de los Mur. Y aquí está 1859, que es el año en el que se hizo esta puerta, que la hizo Joaquín Mur. Joaquín Mur, uno de los Joaquín Mur, como se viene de generación en generación desde el siglo XVII. Y que no se ha perdido, ¿eh? ¿Y aquí dentro qué hay? Pues vamos a verlo. Venga. Es una capilla. Sí, es una capilla, tiene a la advocación de San Pedro de Verona, que curiosamente es un inquisidor. Ya os hemos dicho que esta casa, uno de los fundadores fue un inquisidor, es un santo italiano. Y todos los 29 de abril pues se celebra aquí misa. Quiero decir, esto no es un sitio que esté abandonado, ni mucho menos. Celia Cazcarra, que es la dueña de la casa, la madre de Quino y de mi mujer y de Rosa, pues es la que, junto con una cuñada que se llama Elisa, se preocupan de que esto tenga la vida espiritual. O sea que la usáis y la habéis usado. Sí, viene Monsen Antonio de Tiagantona, viene a hacer misa en los días señalados. Y bueno, y aquí está el altar, lo que queda del altar, porque se quemó durante la pasada guerra civil. ¿Y aquí hiciste celebraciones familiares? Bueno, pues aquí los bautizos, las misas que te he dicho, yo me casaba aquí, mi cuñado se ha casado aquí. Qué bonito una boda aquí. Sí, está bien, es un poco pequeñita, pero bueno, así tienes menos invitados. Íntima, ¿sabes? que Bueno, se dice, íntima. Háblame de las pinturas de los frescos. Grisallas del siglo XVII. En el centro podemos volver a ver otra vez las tres peras de la casa de los Pérez. Aquí hay una inscripción que pone Jorge Pérez III, al que pedirán tres Padres Nuestros. Ahí está San Pedro y San Pablo. Y luego podemos ver aquí la Pasión de Cristo. Esta es la única zona de la casa que no ha sido rehabilitada. Esperamos que con el tiempo, pues bueno, cuando podamos, pues se pueda rehabilitar, porque hay que arreglar estas pinturas y luego las distintas plantas que hay en la torre. A lo alto de la torre noroeste se accede a través de una escalera de caracol que parte de la capilla. Esta es la más importante y elevada de las tres. De sillares irregulares, está dividida en 4 cuerpos separados por impostas. En sus muros vemos aspilleras y un matacán desde donde lanzar piedras, aceite hirviendo y flechas a los agresores. El resto de edificios se ha destinado a alojamientos turísticos sin perder el significado de lo que un día fueron. Así, la masadería se ha convertido en la casa del pan, el reposte o despensa en la casa del aceite y la antigua bodega en la casa del vino. Las tres se dividen en 2 plantas y albergan 2 dormitorios dobles con cuarto de baño, además de cocina y salón comedor con chimenea. La piedra y la madera son las protagonistas de una cuidada restauración que, sobre todo, ha respetado la arquitectura tradicional de la zona. De esta manera se mantiene la esencia de lo que un día fue Casa Mur. Bueno, nos ha encantado, Quino, Rafa, toda la casa que hemos visto entre los dos.
y especialmente esas casas rurales maravillosas. Eso es algo de los dos, ¿no? Algo que lleváis Bueno, en es común. más de Quino. La filosofía y el pensamiento es de Quino. Bueno, sí que es verdad que si no por el turismo esto no se puede mantener. Quiero decir que esto es un respeto a la tradición, al legado de todos los que han llegado antes que nosotros y un planteamiento de futuro, porque difícilmente si no es a través del turismo rural esto se podría haber conseguido. Digo, no sé. Sí, no, sería muy difícil, casi imposible desde luego. Claro, porque sí. es mantenerlo, restaurarlo, porque aquí ha habido unas obras importantes, ¿no? Me imagino. Sí, de bastante restauración. costosas, igual en tiempo que... Pero aparte, pues ya no solo por poder arreglar y restaurar la casa, sino también por poderla compartir con gente que venga y que la disfrute, pues también nos parece un futuro divertido y atractivo. Tendremos que decir que somos nosotros, pero el alma es sobre todo Mi madre. Celia, Mi madre. que es la que mantiene la tradición y el espíritu y innovador también, que de esto de ser un lugar muy poco conocido, pues ahora se conoce en todo el mundo, desde Australia, Estados Unidos, Argentina, y eso le da mucha marcha a esto, es verdad. Hombre, sí, claro, desde luego. la verdad es que el Valle de la Foga es una maravilla, Sí. nos ha encantado y sobre todo verlo desde aquí, desde Casa Mur. No, Y no, bueno, vale. gracias. Vale. Pues nos Rafa. vemos. Hasta pronto y Venga, gracias por Muy bien. todo. Que vaya muy Venga, bien. Adiós. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Adiós, Venga, buen adiós, viaje. hasta pronto. Adiós. A Luján guarda con celo una forma de vida casi olvidada, pero ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos. Estancias confortables conviven con el hogar de leña, la antigua cocina aragonesa o el soberbio salón. Y los muros de sus torres custodian con el mismo celo una capilla medieval o una recoleta sala de estar. Una casa que continúa viva generación tras generación gracias a los desvelos de la familia Mur, que hoy nos ha demostrado que residir no es lo mismo que vivir bajo un mismo techo. Hasta el próximo programa.